Iniciamos con la sección de biología. La existencia de enzimas del ciclo de Krebs idénticas en todos los organismos de respiración aerobia es una prueba del postulado de la teoría celular. La teoría celular tiene varios postulados. El primero, estructural. Todos los seres vivos están formados por células o por los subproductos de secreción de estas. Anatómico, la célula es la unidad estructural de la materia viva. Con esto podríamos eliminar los dos primeros incisos. El otro, funcional. La célula es la unidad fisiológica de la vida y con ello tenemos que nuestra respuesta es la A. Producto energético elaborado por las plantas en el proceso de la fotosíntesis. En este caso tenemos la ecuación de la fotosíntesis y sabemos que la fotosíntesis es un proceso bioquímico de aprovechamiento de la luz solar para la obtención de materiales orgánicos, o sea, la síntesis de nutrientes a partir de elementos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. Y las clorofilas son pigmentos que se encuentran en plantas, algas pardas y algunas bacterias y son fundamentalmente importantes en la fotosíntesis para la transformación de energía luminosa. Por lo tanto, estos no son respuestas. Si te fijas en la ecuación de la fotosíntesis, notarás que los reactivos son compuestos completamente inorgánicos y el producto es C6H12O6, que es la fórmula de la glucosa. Respuesta B. Función biológica que permite la transformación de materia inorgánica a orgánica. Empezamos. Una de las cosas que tenemos que recordar son los procesos digestivos, que es la transformación de alimentos mediante una transformación mecanoquímica. La parte mecánica es a partir de la trituración e ingestión en la boca y la química mediante todo el proceso digestivo. Entonces, estos dos de digestión y absorción forman parte de todo el proceso digestivo, por lo tanto no son la respuesta. Si tú observas, tenemos dos reactivos que forman parte de la materia inorgánica y un producto que forma parte de la materia orgánica. Entonces, la respuesta sería la B, fotosíntesis. ¿Cuál es la secuencia correcta de las fases de la mitosis? Esto es muy sencillo, tenemos interfase, profase, metafase, anafase y telofase, y una forma muy sencilla es mediante esta mnemotecnia, donde tendríamos profase, metafase, anafase y telofase. Respuesta D. Una consecuencia de la distribución independiente es la producción de gametos. Entonces tenemos que recordar, cuando las células se dividen durante la meiosis, los cromosomas homólogos se distribuyen aleatoriamente en las células hijas y los diferentes cromosomas se segregan independientemente uno del otro. A esto se llama distribución independiente y esto significa que da producto a gametos diferentes. Por lo tanto, mi respuesta es la D. Proteína producida por la tecnología del ADN recombinante. Las histonas son proteínas que se unen al ADN y ayudan a dar una forma a los cromosomas y controlar la actividad de los genes. La hemoglobina es una hemoproteína que se halla en los glóbulos rojos y que transporta oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo. Mientras que la insulina se produce gracias a la biotecnología y a la ingeniería genética, lo que hace posible modificar genéticamente bacterias introduciéndoles el gen productor de la insulina humana. Por lo tanto, la proteína producida por tecnología de ADN recombinante es la insulina. Una limitación de la teoría es que se considera la transformación voluntaria determinista de las especies como mecanismo central del evolución. Una de las primeras teorías creadas fue la panspermia por Arrhenius, en el cual se creía que una especie de esporas o bacterias viajaban por el espacio y pueden sembrar vida si se encuentran las condiciones adecuadas. Estas semillas, podría decirse en forma de bacterias, viajan en fragmentos rocosos y en polvo estelar, impulsadas por la radiación de las estrellas. En pocas palabras, quiere decir que la vida viene del espacio. La selección natural es uno de los mecanismos biológicos de la evolución, junto con la mutación, la migración y la deriva genética. Respuesta A, pero tenemos que aprovechar y explicar algunas otras cosas. Por ejemplo, la selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto con la mutación, la migración y la deriva genética. Por lo general no se entiende completamente y vamos a explicarlo muy sencillo. Supongamos que tenemos una pequeña población formada por escarabajos verdes y cafés. Esto significa que hay diversidad y puede pasar algo muy interesante. Puede haber depredación donde los escarabajos verdes puedan verse más apetitosos hacia las aves o les sean más fáciles a las aves comérselos. Por lo tanto, este es el fenómeno de depredación. Y otro es la reproducción diferencial. Al haber más escarabajos cafés
porque los verdes fueron depredados, entonces se van a seguir reproduciendo más escarabajos cafés y esto lleva a la herencia. Y al final tenemos simplemente que predominan los escarabajos cafés sobre los escarabajos verdes. Y esto evita que estemos haciendo este tipo de cuestionamientos y creyendo en otras ideas sobre la selección natural. Regresando a nuestra pregunta 87, podríamos decir que la abiogénesis es la formación de la vida a partir de la materia inerte, o también conocida como generación espontánea. Por lo tanto, podemos quitar estos incisos, el B, el C y el D. Y entonces la respuesta sería la A. Área del conocimiento que aporta datos para entender la evolución que genera cambios en frecuencia, distribución, herencia de los alelos dentro de una población. La biogeografía es la rama de la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como las causas que determinan dicha distribución. De otro modo, la biogeografía es la geografía de la biosfera. La paleontología tiene como objeto de estudio el registro fósil para reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Y la genética de poblaciones es la rama de la genética cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos dentro del campo de la biología evolutiva. La dinámica y el posible equilibrio de un ecosistema depende de la interacción entre estos dos factores. El ecosistema, por lo tanto, y de la perspectiva de los factores bióticos y abióticos, podría definirse como la interacción de los organismos vivos o biocenosis, estamos hablando de los factores bióticos, y los elementos no vivos, o sea, los abióticos, también conocidos como biotopos, de una parte específica del medio ambiente, donde sus relaciones dan como resultado una unidad coherente de organización del mismo. Por lo tanto, la dinámica y el posible equilibrio de un ecosistema dependen de la interacción de estos dos factores, bióticos y abióticos. Respuesta A. Forma biológica de interactuar entre organismos de diferentes especies, donde cada uno de ellos obtiene beneficios mientras el otro no se perjudica ni se beneficia. El primero, mutualismo, es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. El parasitismo se produce cuando un individuo vive a expensas de otro y al que puede perjudicar. El comensalismo es una forma de interacción biológica en el que uno obtiene beneficios mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Entonces, la respuesta sería la C, comensalismo.